Hola a Dale, todos, Gabriela. bienvenidos. Gracias por estar una vez más conectados aquí a Conexión Mind Insight en una nueva entrevista. En esta oportunidad, muy contentas de poder recibir con nosotras a la doctora Berenice Silva en este mes donde se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La doctora Silva es neuróloga de la sección de esclerosis múltiple del Hospital Italiano. Berenice, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. No, Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. un placer, un placer. Y bueno, en este mes, como decíamos, estamos haciendo varias actividades en función de dar a conocer esta patología y queríamos preguntarte algunas cosas. Fundamentalmente, sabemos que están por salir una actualización de los criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple y quería, bueno, que nos cuentes un poco qué implican esas nuevas directrices de diagnóstico, cómo pueden afectar al diagnóstico temprano y al inicio temprano del tratamiento. Gracias, Florencia. Bueno, sí, la verdad que muy importante, digamos, en esta enfermedad en particular, cada determinada cantidad de años lo que se hace es, en base a la evidencia científica que hay, se actualizan los criterios diagnósticos. Esto es algo que siempre a lo largo de los años fue muy beneficioso, porque a medida que se fueron actualizando los criterios, en los pacientes, digamos, lo que logramos con esta actualización de los criterios es poder diagnosticar mejor a los pacientes y de forma más temprana. Es decir, los criterios diagnósticos fueron más sensibles, o sea, los puedo diagnosticar antes, y también específicos, o sea, sin perder la especificidad, sin confundirme con otra enfermedad, que es lo que uno busca también al momento de hacer un diagnóstico. Esto redunda en el inicio temprano de un tratamiento modificador de una enfermedad, que sabemos que es una enfermedad de adultos jóvenes y altamente discapacitante, y ya hay demasiada evidencia que demuestra que el tratamiento temprano lo que hace es previene una discapacidad a largo plazo. Y todos los fármacos modificadores de la enfermedad, fundamentalmente los aprobados en los últimos 10 años prácticamente, que son de alta eficacia, sobre todo, lo que hicieron es lograron un cambio en la historia natural de la enfermedad increíble, a tal punto que hoy las personas con la esclerosis múltiple tienen una vida prácticamente normal. Aquellas personas que tienen las formas recaídas y remisiones realmente llevan una muy buena, o sea, tienen una muy buena calidad de vida. Y en este sentido, este año es un año muy importante, ya que se van a volver a revisar esos criterios diagnósticos. Los últimos son los del 2017, 2018, y claro, entre el 2017 y 2018 hasta ahora fueron surgiendo un montón de publicaciones de muchos aspectos del diagnóstico, pero fundamentalmente de los biomarcadores. Biomarcadores serológicos en líquido cefalorraquídeo y en imágenes. Entonces, eso lo que hace es nos ayuda a poder hacer un diagnóstico mucho más rápido y no perder la especificidad, no confundirme con otra enfermedad. Específicamente en lo que es marcadores, digamos, de líquido cefalorraquídeo, un cambio muy importante que se viene es la inclusión de este index kappa, donde se miden las cadenas livianas libres en el líquido cefalorraquídeo, y a su vez también la albúmina, y eso también se mide en suero. Entonces uno puede hacer un cálculo de este índice, que muchos trabajos demostraron que este índice lo que hace es diagnosticar incluso un poquito mejor que las bandas oligoclonales, que es lo que venimos utilizando en líquido cefalorraquídeo hasta el momento. Sin perder la especificidad, aumenta, digamos, la sensibilidad del diagnóstico. Eso es algo bastante importante, pero en los países latinos, aún más importante es que el método que se utiliza para medir, para llegar a esta índice kappa, es un método mucho más accesible, más barato que el de las bandas oligoclonales. En Argentina muchas veces nos pasa que en algunos lugares del interior, en el interior del país, acceder a la realización de las bandas oligoclonales por isoelectroenfoque, que es la mejor técnica, es una técnica cara, y no solo que es cara, sino que es operador dependiente, ¿no? Depende de la experiencia que tenga ese bioquímico o bioquímica en mirar ese gel, y de repente puede pasar que a uno le parezca que sea positivo y a otro que no. Esto es una discusión que hemos tenido muchas veces con nuestros colegas bioquímicos. En cambio, este es un método mucho más objetivo en ese sentido, ¿no? Arroja un valor, y digamos, todo lo que se necesita para hacer tanto, digamos, los aparatos como los reactivos, es algo que en general ya cuentan varios centros con esta tecnología, porque bueno, ya se viene utilizando para diagnósticos en otras enfermedades, con lo cual no sería algo de difícil acceso, si bien sí requiere una validación, ¿no?, de la técnica en esta población que estamos intentando realizarla en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Doctora, muchas gracias por esa información y por destacar un poco el valor de los biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad. Yo quisiera que nos contara un poco sobre cómo integrar estos nuevos marcadores en la práctica clínica. A veces en nuestros países latinoamericanos nos pasa mucho que hay guías nuevas, pero hay una gran brecha entre eso que dicen las guías y la práctica real y lo que experimentan los pacientes. Entonces, ¿nos puede contar un poco sobre cómo integrar esas nuevas guías y estos biomarcadores en la práctica rutinaria? Sí, gracias, porque es muy, muy interesante la pregunta. La integración de las guías tiene, es decir, se pueden publicar guías internacionales, pero siempre hay después una adaptación local, ¿no? De qué es lo que se puede hacer a nivel local. En estos nuevos criterios diagnósticos, por ejemplo, estamos ante un gran desafío porque muchos de los biomarcadores que se plantean para agregar al diagnóstico, algunos son menos accesibles que otros, ¿no? Por ejemplo, algunos que se plantean en resonancia magnética, yo creo que quizás va a ser un poco más difícil de incorporarlos, que probablemente lo puedan llegar a tener en estos primeros años de que se empiecen a usar estos nuevos criterios diagnósticos, algunos centros en Capital Federal, no sé si tanto en el interior, va a ser un poco más difícil. Digamos, y después hay otros biomarcadores que son de más fácil acceso, como por ejemplo puede ser el index kappa, hacerlo en líquido cefalorraquídeo, o de repente obtener una OCT, que es un estudio de los ojos que no es de tan difícil acceso. Entonces uno lo que tiene que hacer es, ante una situación clínica típica de esclerosis múltiple, y necesita cumplir con criterios de diseminación en tiempo y espacio y le faltan criterios, bueno, ahí está la ayuda de los biomarcadores. Digamos, y bueno, uno en su medio lo que tiene que tratar de hacer es, bueno, a ver, tengo esta lista de biomarcadores que me plantean estos nuevos criterios, bueno, a cuáles tengo acceso y a cuáles no. Así que yo creo que el primer tiempo, cuando se publiquen estos criterios, que dentro de poco van a publicarse, el primer tiempo va a ser un tiempo bastante desafiante, donde uno desde cada centro va a tratar de ver qué puede utilizar y qué no. Los grandes centros trataremos de poner a punto lo más que podamos, tanto de los marcadores, digamos, en líquido cefalorraquídeo, suero o resonancia o OCT, o sea, trataremos de poner a punto lo más que podamos como para poder, digamos, aportar hasta, digamos, hasta que después podamos, en un mundo ideal uno tendría que esto poder diversificarlo y poder generar educación médica y que todos puedan, digamos, acceder desde sus provincias, ¿no? Pero bueno, trataremos primero de hacerlo en los grandes centros para después que se pueda replicar en otras partes del país y que todos puedan llegar a tener acceso y no tengan necesidad de andar derivando muestras. A veces es un poco dificultoso eso. Bien, doctora, voy a rescatar o tomar algunas de las cosas que mencionaste que me parecen muy interesantes. Primero, el tema de las bandas oligoclonales y quedan consideradas como el estándar de oro para la medición en líquido cefalorraquídeo, pero ya dijiste tú, claro, son costosas, no todos tienen acceso, por supuesto, es una técnica operador dependiente. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en el Congreso de Mextream, se vio una conferencia bastante larga sobre los criterios de Charcot, bueno, básicamente la Federación de Charcot, y hablaron, te puedo decir, ahora sobre el índice kappa, ¿no? Me pareció algo muy lindo, algo muy bueno. La pregunta que yo te haría, tú eres muy joven y yo veo como un poco de resistencia cuando llego a platicar con los médicos ya quizá un poco más grandes a decir, bueno, no, es que tenemos que validar y comparar contra las bandas oligoclonales. Bueno, eso ya está hecho, eso ya lo hicieron y por algo los incluyeron en los criterios McDonald's, eso ya está contemplado. ¿Tú cómo abordarías como una neuróloga tan joven como para el diagnóstico temprano con los médicos quizá de la vieja guardia, el quitar esta idea de que las bandas oligoclonales son el estándar de oro y que pueden ser reemplazadas definitivamente por el índice kappa? Y bueno, yo creo que la forma va a ser investigar, que investiguemos y publicar. Investigar y publicar es la mejor forma, o sea, la evidencia de vida real, los estudios observacionales van a ser la mejor forma de demostrar que realmente un método puede reemplazar al otro. Entiendo que va a ser muy difícil porque las bandas oligoclonales es algo que lo que nos digamos de esta especialidad estamos como muy arraigados a eso. Pero bueno, también sabemos que son positivas en otras enfermedades, o sea, las utilizamos con las limitaciones que vos mencionaste, además de saber que también están en otras enfermedades que no es esclerosis múltiple. Pero yo creo que básicamente va a ser
tratar de hacer trabajos en lo posible en colaboración, porque en Argentina la incidencia, la prevalencia de esclerosis múltiple es baja, con lo cual, digamos, tenemos una iniciativa desde nuestro centro de hacer un trabajo donde podamos realmente validar estos marcadores en nuestra población. Yo creo que eso va a aumentar un poco esta, si se quiere, credibilidad sobre, no sé si credibilidad, sino confianza sobre la determinación, ¿no? El índice CAPA. Yo creo que tendríamos que hacerlo en nuestra población y una vez que lo repliquemos y que tengamos resultados y que lo podamos publicar y mostrar, creo que quizás aquellos que hoy se muestran un poco reticentes van a poder empezar a utilizarlos. Nosotros ya, por supuesto, que desde las publicaciones que estamos viendo, confiamos y estamos seguros. El tiempo quizás que uno se toma para adaptar nuevas tecnologías puede llegar a variar a veces en diferentes generaciones o diferentes tipos de médicos. No sé si tiene que ver con la generación en sí, pero puede variar. Creo que la evidencia de vida real y los estudios observacionales son los que van a terminar dando el último empujoncito. Claro, muy, muy interesante, doctora. Sí, bueno, como comentario adicional, nunca había visto en tanto tiempo un nuevo biomarcador para una enfermedad en particular que llegara con tanta fuerza como el índice CAPA. Te reitero, en la Federación de Charco, la plática de 3 horas, 1 hora estuvo destinada específicamente a hablar de por qué era mejor el índice CAPA que las bandas oleoclonales. Yo quedé honestamente boquiabierta, ¿no? Fue algo impresionante. Los resultados son muy contundentes, las publicaciones que están hechas, o sea, son muy contundentes, son indiscutibles, así que yo creo que si bien quizás en el primer tiempo cueste un poco, pero se va a terminar adoptando el día de mañana por todos estos beneficios que hablábamos, ¿no? Más barato, menos operador dependiente, creo que en nuestro medio va a ser bastante conveniente. Muchas gracias, doctora. Pero rescato también lo que decís, Berenice, del valor de los datos locales, el valor poblacional, de que uno pueda contar con un punto de corte y con un conocimiento de su población real que difiere a veces entre las publicaciones internacionales de otros sitios y eso tiene un valor muy, muy importante localmente. Entonces, ahí también vamos a estar muy atentas a ver qué está publicando cada uno de los países donde estamos nosotras conectadas. Bueno, Berenice, muchas gracias por todos estos comentarios y datos tan importantes. Como última pregunta, te quería consultar si en este mes de conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, ustedes, tanto desde el Italiano como de la Sociedad de Neurología o Esclerosis, están haciendo alguna actividad especial que nos quieras comentar. Y, por último, ¿cuáles deberían ser los signos y síntomas y demás que una persona deba tener en cuenta para poder hacer una consulta temprana a un neurólogo o algún especialista? Buenísimo, sí, por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple vamos a estar haciendo un vivo de Instagram que va a tratar sobre el tema, el diagnóstico de la esclerosis múltiple. La temática del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se cambia cada 2 años. Quien define la temática es la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y para el año pasado y este año definió que la temática debe ser el diagnóstico, así que vamos a estar hablando en un vivo de Instagram junto a la doctora Alejandra Geris, que coordina el área de esclerosis múltiple del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, en un evento que organiza la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina, EMA, sobre este punto, el diagnóstico y todas las aristas del diagnóstico, tanto del paciente, clínicas, cómo repercute en la familia, en los allegados, cuáles, digamos, son todos los aspectos de la enfermedad. Esto va a ser grabado, así que luego se va a subir al canal de YouTube de la Asociación EMA, así que lo van a poder ver accediendo a la página, digamos, al canal de YouTube de la asociación. Respecto a cuáles son los síntomas o signos de alarma de la esclerosis múltiple, hay que recalcar primero que existen 2 formas de esclerosis múltiple, las formas en brotes y remisiones y las formas progresivas. Ambas tienen los mismos síntomas con la diferencia en la forma de presentación. En la forma en brotes y remisiones, que la tienen aproximadamente un 85% de las personas, la forma de inicio, ocurren síntomas a los cuales le llamamos brotes, que aparecen bruscamente entre unas 24 a 48 horas. Ese síntoma se instaura, es constante, nunca, o sea, desde que aparecen nunca se va, y tiene que durar al menos 24 a 48 horas de forma constante e incrementar de intensidad a lo largo del tiempo. Ese síntoma tiene un pico, aproximadamente suele ser 1 o 2 semanas, y después el síntoma suele irse total o parcialmente. En los primeros años de la evolución de la enfermedad, en general suele irse
totalmente, pero luego, a medida que avanzan los años, suelen quedar secuelas, por eso es que uno siempre recomienda hacer un tratamiento modificador de la enfermedad para que se pueda evitar la aparición de brotes y con eso uno evita las secuelas neurológicas. Esto pasa en las formas y en brotes y remisiones. En las formas progresivas los síntomas van a aparecer de forma más lenta, más solapada, a veces incluso los pacientes no se dan cuenta hasta que de repente el síntoma ya es importante, ¿no? Porque al no aparecer bruscamente, uno como que lo va pasando, va pasando desapercibido o no le suele dar mucha importancia y suele ser lentamente progresivo, el síntoma se agrega, digamos, el paciente tiene un síntoma, va agregando nuevos síntomas y los síntomas no se recuperan, a diferencia de las formas en brotes y remisiones, sino que se van agregando cada vez más síntomas que no remiten, ¿sí? Y los síntomas, tanto para el brote como para las formas progresivas, pueden ser trastornos motores de los brazos o de las piernas, trastornos sensitivos de brazos o las piernas o también de la cara, trastornos visuales, visión doble o visión borrosa, o también puede ser problemas, mareos, vértigos o problemas en la estabilidad de la marcha, o problemas en los esfínteres también. Es importante también recalcar que cuando aparece un síntoma, entonces, que además de todas estas características, no tiene que estar presente en ese momento ninguna infección ni tiene que haber fiebre, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar en contexto de ausencia de fiebre y ausencia de infección. Buenísimo, bueno, muy, muy claro, muy conciso todo. Te agradecemos un montón esta información porque nos resulta a todos muy relevante, muy importante también para difundir cuestiones generales de la patología. Así que gracias por tu claridad. Bueno, y sobre todo gracias por tu tiempo para participar en esta pequeña entrevista que tiene como objetivo dar a conocer más sobre la esclerosis múltiple, saber en qué estamos trabajando todos en función de lograr mejorías para esta patología y para que se pueda tratar mejor a los pacientes y diagnosticar tempranamente. Así que te agradecemos enormemente por tu tiempo, por tu trabajo en general y por, bueno, la difusión que estás brindando. Así que un abrazo enorme, muchas gracias y, bueno, seguiremos ahí en contacto. Gracias también, Gracias a chicas. ustedes. Un placer. Chao, gracias a ustedes por la invitación.